Si estás aquí, es porque amas lo oscuro como yo. Bienvenido a No Mires Atrás. Suscríbete y entra al círculo. Nunca pensé que una simple caminata nocturna cambiaría mi vida para siempre. Era una noche de luna llena en octubre, y yo, Miguel Herrera, acababa de terminar mi turno como guardia de seguridad en el complejo industrial de las afueras de Guadalajara. El aire fresco me llamaba después de 8 horas encerrado entre cámaras y monitores. Decidí tomar el sendero que atraviesa el bosque de eucaliptos, el mismo que había recorrido cientos de veces durante mis 5 años trabajando allí. Pero esa noche algo era diferente. Los sonidos habituales del bosque habían cesado por completo. Ni grillos, ni búhos, ni el susurro del viento entre las hojas. Solo un silencio sepulcral que me erizó la piel. Cuando llegué al claro donde siempre me detenía a fumar, encontré algo que me heló la sangre. Huellas enormes en el barro, del tamaño de una mano humana, pero con garras que se hundían profundamente en la tierra húmeda. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de un árbol centenario, como si algo hubiera estado danzando o realizando algún ritual macabro. El bosque de eucaliptos se extendía por más de 50 hectáreas, separando la zona industrial del pueblo de San Cristóbal. Durante el día, era un lugar apacible donde las familias llevaban a sus hijos a jugar, pero de noche se transformaba en algo completamente distinto. Los árboles, plantados en los años 60 como cortina de viento, habían crecido hasta formar una catedral natural de troncos blanquecinos que se alzaban hacia el cielo como esqueletos gigantes. El aroma a eucalipto era tan intenso que a veces mareaba, mezclándose con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Yo había crecido en San Cristóbal, un pueblo de apenas 3.000 habitantes donde todos se conocían. Mi abuelo Ramón solía contarme historias sobre este bosque, leyendas que yo siempre consideré cuentos para asustar niños. Hablaba de criaturas que vagaban entre los árboles durante las noches de luna llena, de hombres que se convertían en bestias y de familias enteras que habían desaparecido sin dejar rastro. Ahora, a mis 32 años, esas historias regresaban a mi mente como ecos perturbadores. La temperatura había bajado considerablemente desde que entré al bosque. Mi aliento se condensaba en pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en el aire nocturno. Llevaba mi linterna reglamentaria, pero su luz parecía absorbida por la densidad del follaje, creando sombras danzantes que jugaban con mi percepción. El sendero de tierra apisonada estaba cubierto por una alfombra de hojas secas que crujían bajo mis botas de seguridad, produciendo el único sonido en kilómetros a la redonda. A ambos lados del camino los eucaliptos se alzaban como centinelas silenciosos, sus cortezas desprendiéndose en largas tiras que colgaban como piel muerta. El olor medicinal de las hojas se intensificaba con cada paso, creando una atmósfera casi narcótica. Mi uniforme de guardia, una camisa azul marino y pantalones negros, comenzaba a sentirse insuficiente contra el frío que se filtraba hasta mis huesos. Había algo primitivo en ese lugar, algo que despertaba instintos ancestrales de supervivencia que creía haber perdido en la comodidad de la vida moderna. Fue entonces cuando escuché el primer aullido. No era el ladrido agudo de un perro doméstico, ni el gemido lastimero de un coyote. Era algo más profundo, más gutural, que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. El sonido reverberó entre los troncos, creando un eco que se multiplicaba hasta convertirse en un coro fantasmal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, bombeando adrenalina a través de mis venas. Instintivamente llevé mi mano al radio que colgaba de mi cinturón, pero recordé que estaba fuera del alcance de la torre de comunicaciones. El aullido se repitió, esta vez más cerca, y pude distinguir una nota de hambre, de necesidad primitiva que me hizo temblar. Las huellas que había encontrado cobraron un nuevo significado. No eran de un animal común. Eso era evidente. La forma era demasiado humana, pero el tamaño y las garras sugerían algo mucho más peligroso. Decidí seguir las huellas, movido por una curiosidad morbosa que ahora reconozco como el primer error de muchos que cometería esa noche. Las huellas me llevaron más profundo en el bosque, alejándome del sendero principal hacia una zona que nunca había explorado. Aquí, los eucaliptos crecían más juntos, formando un dosel tan denso que apenas se filtraba la luz de la luna. Mi linterna comenzó a parpadear, la batería agotándose en el momento menos oportuno. Golpeé el aparato contra mi palma, logrando que la luz se estabilizara temporalmente. El suelo se volvía más blando, más húmedo, y mis botas se hundían ligeramente con cada paso. El olor cambió también. Al eucalipto se sumó un aroma almizclado, salvaje, como el de los animales en celo. Las huellas se volvían más erráticas,
como si la criatura hubiera comenzado a correr o a luchar contra algo invisible. En algunos lugares la tierra estaba removida violentamente, con surcos profundos que sugerían garras arrastrándose con desesperación. Ramas quebradas colgaban a la altura de mi cabeza, algunas con lo que parecían ser mechones de pelo oscuro enganchados en la corteza áspera. El silencio se había vuelto opresivo, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Fue cuando llegué a un pequeño claro que vi la cabaña. No debería haber estado allí. Había recorrido estos bosques desde niño y jamás había visto construcción alguna en esta zona. Era una estructura rústica, hecha de troncos sin descortezar y con un techo de láminas oxidadas. No había luz en las ventanas, pero la puerta estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con una brisa que no sentía en mi piel. Las huellas conducían directamente hacia la entrada, donde se perdían en la tierra más dura del umbral. Mi sentido común me gritaba que diera media vuelta, que regresara por donde había venido, pero algo más fuerte me impulsaba hacia adelante. Quizás era la curiosidad profesional del guardia de seguridad, o tal vez una fascinación morbosa por lo desconocido. Me acerqué lentamente, cada paso calculado para no hacer ruido innecesario. El olor almizclado se intensificó hasta volverse casi nauseabundo. Cuando estuve a pocos metros de la puerta, escuché algo que me paralizó. Una respiración pesada, laboriosa, como la de alguien que acabara de correr una maratón, pero con un ritmo demasiado lento para ser humana. Empujé la puerta con la punta de mi bota, y ésta se abrió con un chirrido que cortó el silencio como una navaja. El interior de la cabaña estaba sumido en una oscuridad absoluta, pero mi linterna reveló una escena que jamás podré borrar de mi memoria. Las paredes estaban cubiertas de arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de escapar usando solo las uñas. En el suelo, esparcidos sin orden, había huesos de diferentes tamaños. Algunos claramente animales, otros tenían una forma demasiado familiar. En el centro de la habitación había una mesa de madera tosca, manchada con algo oscuro que prefería no identificar. Pero lo que realmente me aterró fue lo que encontré en la esquina más alejada. Ropa humana desgarrada, incluyendo una placa de identificación que reconocí inmediatamente. Era de Carlos Mendoza, un compañero guardia que había desaparecido 3 semanas atrás. La empresa había reportado su ausencia como abandono de trabajo, pero ahora la verdad se revelaba en toda su horrible magnitud. La respiración pesada continuaba, pero ahora parecía venir de todas partes a la vez, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Mi mano tembló tanto que casi dejó caer la linterna. El haz de luz bailaba erráticamente por la cabaña, revelando más detalles macabros con cada movimiento. En una esquina había lo que parecía ser un altar improvisado, con velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera y símbolos grabados en la madera que no reconocía, pero que me llenaban de una sensación de terror primitivo. La respiración se hizo más intensa, y ahora podía escuchar también un sonido de arrastre, como si algo grande se moviera justo fuera de mi campo de visión. Decidí salir de allí inmediatamente, pero cuando me dirigí hacia la puerta, ésta se cerró de golpe con un estruendo que resonó como un disparo. Corrí hacia ella, empujando con todas mis fuerzas, pero no cedía ni un milímetro. Estaba atrapado. Fue entonces cuando escuché la voz, si es que se le podía llamar así. Era un gruñido gutural que formaba palabras, como si alguien tratara de hablar con la garganta llena de grava. Has venido a mí. Las palabras se arrastraban, cargadas de una malicia ancestral que me hizo comprender que estaba ante algo que había perdido su humanidad hace mucho tiempo. La temperatura en la cabaña bajó drásticamente. Mi aliento se volvió visible y pude sentir cómo el frío se filtraba a través de mi ropa hasta calarme los huesos. La linterna comenzó a parpadear más violentamente, y en los momentos de oscuridad podía distinguir 2 puntos de luz amarillenta que me observaban desde la esquina opuesta. Cuando la luz se estabilizaba momentáneamente, no había nada allí, solo sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. El olor almizclado se intensificó hasta volverse asfixiante, mezclándose ahora con un hedor a carne podrida que me revolvió el estómago. Escuché el sonido de garras arrastrándose por el suelo de madera, acercándose lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la criatura podía escucharlo. Traté de controlar mi respiración, de mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La voz volvió a hablar, esta vez más clara. Hueles a miedo. Me gusta. Y entonces, en un momento de claridad de la linterna, lo vi. Era imposible, pero estaba allí, en la esquina más oscura de la cabaña. Lo que vi desafió toda lógica, toda comprensión racional del mundo.
Era una figura humanoide, pero distorsionada de maneras que la mente se resistía a procesar. Medía al menos 2 metros de altura, con extremidades desproporcionadamente largas y músculos que se marcaban bajo una piel grisácea cubierta de pelo oscuro y ralo. Su rostro era una pesadilla híbrida entre humano y lobo, con una mandíbula alargada llena de dientes amarillentos y afilados como dagas. Los ojos, esos terribles ojos amarillos, brillaban con una inteligencia malévola que me hizo comprender que esta criatura había sido humana una vez. Sus manos, si se les podía llamar así, terminaban en garras negras de al menos 10 centímetros de largo, las mismas que habían dejado las huellas en el barro. Pero lo más aterrador era que reconocía algunos rasgos faciales. Bajo la transformación monstruosa, podía distinguir los restos de Carlos Mendoza, mi compañero desaparecido. La criatura sonrió, revelando más dientes de los que cualquier boca debería contener, y habló con una voz que era un eco distorsionado de la que una vez conocí. Miguel, viejo, amigo. La criatura se incorporó lentamente y su verdadero tamaño se hizo evidente. Tenía que encorvarse para no tocar el techo de la cabaña. Cada movimiento producía un sonido de huesos crujiendo y músculos estirándose más allá de los límites humanos. La luna llena me llama, gruñó, y pude ver cómo sus músculos se tensaban, preparándose para saltar. Mi linterna eligió ese momento para morir completamente, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Solo podía guiarme por el sonido de su respiración y el olor nauseabundo que emanaba. Escuché sus garras arañando el suelo mientras se acercaba y supe que tenía segundos antes de que me alcanzara. En un acto desesperado, me lancé hacia donde recordaba que estaba la ventana, estrellándome contra el vidrio con toda la fuerza que pude reunir. El cristal se hizo añicos cortándome brazos y cara, pero logré atravesarlo. Caí pesadamente al exterior, rodando por el suelo húmedo mientras escuchaba un rugido de furia que hizo temblar las hojas de los árboles. La criatura había perdido a su presa, pero sabía que no se daría por vencida fácilmente. Corrí como nunca había corrido en mi vida, abriéndome paso entre los eucaliptos sin importar las ramas que me golpeaban el rostro o las raíces que amenazaban con hacerme tropezar. Detrás de mí podía escuchar el sonido de la criatura destrozando la cabaña en su furia, seguido por el ruido de sus pasos pesados persiguiéndome. No se molestaba en ser sigilosa ahora. Su respiración pesada y sus gruñidos de rabia llenaban el bosque. La luna llena se filtraba entre las copas de los árboles, proporcionando la suficiente luz para que pudiera ver el sendero principal a unos 100 metros de distancia. Si lograba llegar allí, tal vez tendría una oportunidad de escapar. Pero la criatura era más rápida de lo que había anticipado. Podía sentir su presencia acercándose, el calor de su aliento en mi nuca. En un momento de desesperación me desvié del camino directo y me escondí detrás de uno de los eucaliptos más grandes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que me delataría, pero no tenía otra opción. La criatura pasó corriendo junto a mi escondite, sus pasos haciendo temblar el suelo. Esperé lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos antes de atreverme a moverme. El silencio había regresado al bosque, pero ahora era diferente, cargado de una tensión que me mantenía alerta. Me moví lentamente hacia el sendero principal, deteniéndome cada pocos pasos para escuchar cualquier sonido que indicara que la criatura había regresado. Cuando finalmente llegué al camino, corrí sin parar hasta llegar a mi auto en el estacionamiento de la empresa. Mis manos temblaban tanto que me tomó varios intentos insertar la llave en la cerradura. Una vez dentro, cerré todas las puertas y arranqué el motor, alejándome de ese lugar maldito a toda velocidad. No fue hasta que llegué a mi casa, a varios kilómetros de distancia, que me permití respirar con normalidad. Pero incluso entonces, sabía que lo que había vivido me cambiaría para siempre. Las heridas de los cristales rotos sanaron en las siguientes semanas, pero las heridas en mi alma permanecieron abiertas. Renuncié a mi trabajo como guardia de seguridad al día siguiente, alegando problemas de salud. No podía explicar la verdad. Nadie me habría creído. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir sin tener pesadillas en las que veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Cada ruido nocturno me sobresaltaba. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Investigué todo lo que pude sobre desapariciones en la zona y descubrí un patrón perturbador. Durante los últimos 5 años, al menos 12 personas habían desaparecido en las noches de luna llena, todas en un radio de 10 kilómetros del bosque de eucaliptos. Las autoridades las habían catalogado como casos de personas que habían decidido empezar una nueva vida en otro lugar, pero yo sabía la verdad.
Traté de contactar a las familias de los desaparecidos, pero mis preguntas solo despertaron sospechas. ¿Cómo podía explicar lo que había visto sin sonar como un loco? Decidí mantener silencio, pero el peso del conocimiento era abrumador. Sabía que la criatura seguía allí, esperando, cazando, y sabía que tarde o temprano alguien más se convertiría en su víctima. La pregunta que me atormentaba era, ¿podría haber hecho algo para evitarlo? Han pasado 3 años desde aquella noche y la pesadilla continúa. Me mudé a la ciudad, conseguí un trabajo de oficina, traté de construir una vida normal, pero cada mes, cuando se acerca la luna llena, siento una inquietud que no puedo explicar. He seguido las noticias locales de San Cristóbal y las desapariciones continúan con la misma regularidad macabra. La última fue hace apenas 2 semanas. Una joven estudiante que acampaba con amigos cerca del bosque. Encontraron su tienda destrozada y rastros de sangre, pero nunca su cuerpo. Las autoridades hablan de ataques de animales salvajes, pero yo sé la verdad. A veces me pregunto si debería regresar, si debería intentar hacer algo para detener a la criatura. Pero entonces recuerdo esos ojos amarillos, esa sonrisa llena de dientes, y sé que no soy lo suficientemente valiente. La maldición continúa, y yo cargo con el peso de ser el único que conoce su verdadero origen. Cada noche antes de dormir, reviso las cerraduras de mi casa 2 veces, porque aunque me haya alejado de ese bosque maldito, no puedo librarme de la sensación de que algo me observa desde las sombras, esperando el momento perfecto para reclamar lo que considera suyo. Mi nombre es Elena Vázquez y soy antropóloga especializada en folclore latinoamericano. Lo que voy a contarles sucedió durante mi investigación de campo en la Sierra Madre Oriental, específicamente en el pueblo de Huachinango, Puebla. Había llegado allí para documentar las tradiciones orales sobre nahualismo, esas antiguas creencias sobre hombres que se transforman en animales. Pensé que sería solo otra recopilación académica, material para mi tesis doctoral. Nunca imaginé que me convertiría en testigo directo de horrores que la ciencia no puede explicar. Era mi 3ª semana en el pueblo cuando los ancianos comenzaron a hablarme en susurros sobre la Hermandad de la Luna Roja. Al principio creí que era solo otra leyenda local, pero la forma en que bajaban la voz al mencionarla, la manera en que miraban nerviosamente hacia las montañas, me hizo comprender que había algo más. Fue don Aurelio, el curandero más respetado del pueblo, quien finalmente me reveló la verdad. Doctora, hay cosas en estas montañas que es mejor no despertar, pero si insiste en buscar, encontrará más de lo que bargained for. Huachinango se asienta en un valle rodeado de montañas cubiertas por bosques de pino y encino que se extienden hasta donde alcanza la vista. El pueblo, con apenas 1.500 habitantes, conserva una arquitectura colonial que parece congelada en el tiempo. Las casas de adobe y tejas rojas se alinean en calles empedradas que serpentean siguiendo la topografía natural del terreno. El aire es delgado a esa altitud, cargado del aroma resinoso de los pinos y la humedad de las frecuentes neblinas matutinas. Durante el día, el lugar tiene un encanto bucólico que enamoró mi corazón de investigadora, pero las noches revelaban una faceta completamente diferente. Cuando el sol se ocultaba detrás de los picos montañosos, el pueblo se sumía en un silencio casi sepulcral. Las familias se encerraban en sus casas temprano y para las 9 de la noche las calles estaban completamente desiertas. Yo me hospedaba en la casa de doña Carmen, una viuda de 60 años que me alquilaba un cuarto en el 2.º piso. Desde mi ventana podía ver el bosque que comenzaba justo donde terminaban las últimas casas del pueblo. Las montañas que rodeaban Huachinango tenían una presencia casi tangible, especialmente durante las noches despejadas cuando la luna las bañaba con su luz plateada. Los bosques eran densos y antiguos, algunos árboles con troncos tan gruesos que 5 personas tomadas de las manos no podrían abrazarlos. Entre los pinos crecían helechos gigantes y musgos que creaban un tapiz verde que amortiguaba cualquier sonido. El clima era impredecible. Podía amanecer con un sol radiante y para el mediodía estar envuelto en una neblina tan espesa que apenas se veía a 2 metros de distancia. Los lugareños me habían advertido sobre los peligros del bosque, osos, pumas, serpientes venenosas, pero había algo en sus advertencias que iba más allá de la preocupación por la fauna local. Hablaban de cosas que caminan en 2 patas pero no son hombres, de voces que llaman desde la oscuridad y de ojos que brillan donde no debería haber nada. Mi formación académica me hacía descartar estas historias como supersticiones rurales, pero la consistencia en los relatos comenzaba a intrigarme desde una perspectiva antropológica. Todo cambió la noche del 15 de octubre, 3 días antes de la luna llena. Estaba en mi cuarto transcribiendo las entrevistas del día cuando escuché el primer aullido. No era como los que había escuchado en documentales o películas.
Este tenía una calidad casi humana, como si alguien estuviera imitando el sonido de un lobo, pero no pudiera ocultar completamente su naturaleza humana. El aullido provenía de las montañas, específicamente del área que los lugareños llamaban el Cerro de los Lamentos. Doña Carmen subió inmediatamente a mi cuarto, su rostro pálido de terror. «Doctora, cierre bien su ventana y no salga por nada del mundo esta noche», me suplicó con una urgencia que no había visto en ella antes. Cuando le pregunté por qué, solo me respondió: «Han comenzado los llamados. La hermandad está despertando». Esa noche no pude dormir. Los aullidos se repitieron cada hora, siempre desde direcciones diferentes, como si múltiples criaturas estuvieran comunicándose a través del valle. Al amanecer, encontré huellas extrañas en el jardín de Doña Carmen, marcas que parecían de pies humanos descalzos, pero con garras en lugar de uñas. Los siguientes 2 días fueron una escalada de eventos inexplicables. Durante mis entrevistas, los pobladores se mostraban cada vez más nerviosos y reticentes a hablar. Algunos se negaban rotundamente a salir de sus casas después del atardecer, y aquellos que accedían a conversar conmigo lo hacían en voz baja, mirando constantemente hacia las montañas. Don Aurelio me reveló detalles que no había mencionado antes. La hermandad no son solo leyendas, doctora. Son hombres que hicieron un pacto hace generaciones, que vendieron su humanidad por poder. Cada luna llena deben alimentar la bestia que llevan dentro, o la bestia los consumirá por completo. Me mostró un libro antiguo, escrito en español arcaico mezclado con palabras en náhuatl, que hablaba de rituales de transformación y sacrificios bajo la luna llena. Las ilustraciones eran perturbadoras. Figuras humanas en diferentes etapas de transformación en lobos, ceremonias nocturnas alrededor de fogatas y símbolos que reconocí de las culturas prehispánicas, pero con modificaciones que les daban un aire siniestro. Esa noche, los aullidos fueron más intensos y más cercanos. Desde mi ventana pude ver luces moviéndose en el bosque, como antorchas o fogatas que se desplazaban entre los árboles. La noche de luna llena decidí quebrantar todas las advertencias. Mi curiosidad científica pudo más que mi sentido común. Esperé hasta que doña Carmen se durmiera y salí sigilosamente de la casa, llevando conmigo mi grabadora digital, una cámara con visión nocturna y una linterna potente. Mi plan era documentar lo que fuera que estuviera sucediendo en el bosque, convencida de que encontraría una explicación racional para todos los fenómenos extraños. Seguí las luces que había visto desde mi ventana, adentrándome en el bosque por un sendero que parecía haber sido usado recientemente. Las huellas en el suelo eran abundantes y variadas, algunas claramente humanas, otras que comenzaban humanas pero gradualmente se transformaban en algo más animal. El bosque estaba completamente silencioso, ni siquiera se escuchaba el viento entre las hojas. Después de caminar durante aproximadamente 1 hora, llegué a un claro circular donde la vegetación había sido removida para formar un espacio perfecto bajo la luz de la luna llena. En el centro había una fogata que ardía con llamas de un color azul verdoso antinatural, y alrededor de ella, dispuestos en círculo, había 13 hombres completamente desnudos. Me oculté detrás de un tronco caído, activando mi cámara y grabadora mientras observaba la escena con una mezcla de fascinación académica y terror creciente. Los hombres no eran desconocidos. Reconocí a varios de ellos como habitantes del pueblo que había entrevistado durante las semanas anteriores. Estaba don Esteban, el carnicero, Joaquín, el maestro de la escuela primaria, incluso el joven Pablo, que no podía tener más de 20 años. Todos tenían algo en común. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta que no era natural y sus cuerpos mostraban cambios sutiles pero perturbadores. Sus músculos parecían más desarrollados, sus extremidades ligeramente más largas, y cuando abrían la boca para entonar cánticos en un idioma que no reconocía, podía ver que sus dientes se habían vuelto más afilados. En el centro del círculo, junto a la fogata, había un altar de piedra manchado con algo oscuro que prefería no identificar. Sobre el altar descansaba un cráneo que definitivamente no era humano, pero tampoco de ningún animal que conociera. Los cánticos se intensificaron y la luz de la fogata comenzó a pulsar al ritmo de sus voces. Lo que sucedió después desafió toda lógica y razón. Uno por uno los hombres comenzaron a transformarse. No fue un proceso rápido como en las películas, sino algo gradual y dolorosamente real. Sus espaldas se arquearon mientras sus columnas vertebrales se alargaban, produciendo sonidos de huesos crujiendo que se escuchaban claramente a pesar de la distancia. Sus rostros se estiraron, las mandíbulas proyectándose hacia adelante mientras sus dientes crecían hasta convertirse en colmillos. El pelo comenzó a brotar de sus cuerpos, no como el vello humano normal,
sino como una pelambrera densa y oscura que los cubría completamente. Sus manos se alargaron, las uñas convirtiéndose en garras negras y afiladas. Durante todo el proceso, gemían y aullaban de dolor, pero también de algo que parecía ser éxtasis. La transformación tomó aproximadamente 20 minutos, y cuando terminó, ya no quedaba nada humano en ellos. Eran lobos, pero lobos del tamaño de hombres adultos, que caminaban erguidos sobre sus patas traseras. Sus ojos conservaban esa inteligencia humana malévola que los hacía aún más aterradores que cualquier animal salvaje. El líder de la manada, que había sido don Esteban, levantó su hocico hacia la luna y emitió un aullido que hizo temblar las hojas de los árboles. La manada comenzó a moverse en perfecta sincronización, como si compartieran una mente colectiva. Se dispersaron por el bosque en diferentes direcciones, pero 3 de ellos se dirigieron exactamente hacia donde yo me escondía. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de que habían detectado mi presencia. Traté de retroceder silenciosamente, pero pisé una rama seca que se quebró con un chasquido que resonó como un disparo en el silencio nocturno. Inmediatamente los 3 lobisombres se detuvieron y giraron sus cabezas hacia mi posición. Sus ojos brillaron en la oscuridad como faros malignos, y pude ver sus labios curvarse en lo que solo podía describir como sonrisas sádicas. Comenzaron a acercarse lentamente, saboreando el momento, conscientes de que su presa no tenía escape. Uno de ellos, el que había sido Pablo, emitió un sonido que era una mezcla entre gruñido y risa humana. Era evidente que conservaban su inteligencia humana, lo que los hacía infinitamente más peligrosos que cualquier bestia común. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y disfrutaban del terror que provocaban. Mi cámara siguió grabando automáticamente, capturando imágenes que ningún científico creería jamás. En un momento de claridad aterradora, comprendí la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando. Esto no era solo una transformación física, era la liberación de algo que había estado dormido en el interior de estos hombres, algo que había sido despertado y alimentado a través de generaciones de rituales secretos. El libro que don Aurelio me había mostrado cobraba ahora un significado completamente diferente. No era solo folclore, era un manual de instrucciones para una maldición ancestral que se transmitía de padres a hijos en ciertas familias del pueblo. La Hermandad de la Luna Roja no era una leyenda, sino una realidad que había existido durante siglos, oculta bajo la fachada de un pueblo tranquilo y tradicional. Los lobisombres se acercaron lo suficiente para que pudiera ver cada detalle de sus transformaciones, la forma en que sus músculos se movían bajo el pelaje, cómo sus garras se hundían en la tierra blanda, la inteligencia calculadora que brillaba en sus ojos. Pero lo más aterrador era que podía reconocer rasgos humanos en sus rostros bestiales. Eran los mismos hombres con los que había conversado sobre sus familias, sus trabajos, sus esperanzas. Ahora eran depredadores perfectos y yo era su presa elegida. El ataque vino sin advertencia. El lobisombre que había sido Pablo se lanzó hacia mí con una velocidad sobrehumana. Sus garras extendidas y sus fauces abiertas mostrando hileras de dientes afilados como navajas. Instintivamente me arrojé hacia un lado, rodando por el suelo cubierto de hojas mientras sus garras rasgaban el aire donde había estado mi cabeza segundos antes. Los otros 2 se movieron para flanquearme, cortando cualquier ruta de escape. Mi entrenamiento en supervivencia en campo me había enseñado a mantener la calma en situaciones peligrosas, pero nada me había preparado para esto. Logré ponerme en pie y correr hacia el bosque más denso, donde los árboles crecían tan juntos que criaturas de su tamaño tendrían dificultades para maniobrar. Detrás de mí escuchaba sus aullidos de frustración y el sonido de ramas quebrándose mientras me perseguían. Mi única ventaja era que conocía el terreno por mis exploraciones diurnas, pero ellos tenían sentidos sobrehumanos y una resistencia que yo no podía igualar. Corrí como nunca había corrido, saltando sobre troncos caídos y esquivando ramas bajas, mientras el sonido de la persecución se acercaba cada vez más. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me alcanzara. La persecución se convirtió en una pesadilla surrealista que parecía durar eternamente. Los lobisombres no solo me seguían, jugaban conmigo, apareciendo y desapareciendo entre los árboles, cortándome el paso cuando creía haber encontrado una ruta de escape, obligándome a cambiar de dirección constantemente. Podía escuchar sus respiraciones pesadas, sus gruñidos de anticipación, el sonido de sus garras arañando la corteza de los árboles cuando se impulsaban de tronco en tronco. Mi ropa se desgarró con las ramas, mis manos y cara se llenaron de cortes, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. En un momento dado, uno de ellos logró acercarse lo suficiente para rozar mi espalda con sus garras, desgarrando mi camisa y dejando 3 líneas de fuego ardiendo en mi piel. El dolor me hizo tropezar y caí pesadamente contra un tronco.
Por un momento pensé que era el final, pero logré rodar hacia un lado justo cuando las fauces del lobisombre se cerraron donde había estado mi cuello. Me incorporé y seguí corriendo, ahora con la certeza de que estaban jugando conmigo, prolongando la caza por puro sadismo. La luna llena se filtraba entre las copas de los árboles, iluminando mi huida desesperada con una luz plateada que parecía burlarse de mi situación. Fue cuando llegué al borde de un barranco que recordé las palabras de don Aurelio sobre agua corriente. Las leyendas decían que las criaturas sobrenaturales no podían cruzar agua en movimiento. Abajo, a unos 10 metros de caída, corría un arroyo que bajaba de las montañas. Sin pensarlo 2 veces, me lancé al vacío, rezando para que el agua fuera lo suficientemente profunda para amortiguar mi caída. El impacto me dejó sin aliento y con dolor en todo el cuerpo, pero estaba viva. El agua helada del arroyo me revivió inmediatamente. Desde arriba llegaron aullidos de frustración y rabia. Los lobisombres se habían detenido en el borde del barranco, paseándose de un lado a otro pero sin atreverse a saltar. Permanecí en el agua durante lo que me parecieron horas, temblando de frío pero sin atreverme a salir. Gradualmente los aullidos se fueron alejando hasta desaparecer completamente. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles, me atreví finalmente a salir del arroyo. Seguí su curso hacia abajo hasta que llegué a la carretera que conectaba con el pueblo. Nunca una vista me había parecido tan hermosa como esas primeras casas de Huachinango bañadas por la luz dorada del amanecer. Regresé a la casa de doña Carmen hecha un desastre, empapada, herida y en estado de shock. Ella me recibió sin hacer preguntas, como si hubiera estado esperando mi regreso en esas condiciones. Me preparó un baño caliente, curó mis heridas y me dio ropa seca, todo en silencio. No fue hasta que estuve sentada en su cocina, con una taza de té caliente entre las manos, que me atreví a hablar. Le conté todo lo que había visto, esperando que me tomara por loca o que negara la existencia de la hermandad. En lugar de eso, asintió gravemente y me dijo: «Por eso le advertimos que no saliera, doctora. Ahora usted sabe por qué este pueblo vive con miedo». Revisé mi equipo de grabación y descubrí que tanto la cámara como la grabadora habían funcionado perfectamente. Tenía evidencia visual y auditiva de todo lo que había presenciado, pero cuando intenté reproducir las grabaciones descubrí algo perturbador. Las imágenes mostraban solo el claro vacío y la fogata, y el audio solo capturaba mi propia respiración agitada y el sonido de mis pasos corriendo. Era como si alguna fuerza sobrenatural hubiera borrado selectivamente la evidencia de la transformación, dejando solo mi testimonio personal. Abandoné Huachinango esa misma mañana, inventando una excusa sobre una emergencia familiar. Nunca terminé mi tesis sobre nahualismo. No podía escribir sobre algo que había vivido de manera tan personal y aterradora. Han pasado 2 años desde entonces, y he tratado de convencerme de que todo fue una alucinación causada por el estrés de la investigación y la altitud. Pero cada mes, cuando se acerca la luna llena, siento una inquietud que no puedo explicar. He seguido las noticias de la región, y ocasionalmente aparecen reportes de ataques de animales salvajes en pueblos cercanos a Huachinango, siempre durante las noches de luna llena. Las víctimas nunca aparecen completas, y las autoridades hablan de osos o pumas, pero yo sé la verdad. La Hermandad de la Luna Roja sigue activa, sigue cazando, sigue perpetuando una maldición que se remonta a siglos atrás. A veces me pregunto si hice bien en guardar silencio, si debería haber intentado advertir a alguien o buscar ayuda. Pero ¿quién me habría creído? ¿Y qué se puede hacer contra algo que ha existido durante generaciones, protegido por el silencio y la complicidad de todo un pueblo? La antropología me enseñó que todas las culturas tienen sus secretos oscuros, pero nunca imaginé que me convertiría en guardiana de uno tan terrible. Nunca pensé que una simple caminata nocturna cambiaría mi vida para siempre. Era una noche de luna llena en octubre, y yo, Miguel Herrera, acababa de terminar mi turno como guardia de seguridad en el complejo industrial de las afueras de Guadalajara. El aire fresco me llamaba después de 8 horas encerrado entre cámaras y monitores. Decidí tomar el sendero que atraviesa el bosque de eucaliptos, el mismo que había recorrido cientos de veces durante mis 5 años trabajando allí. Pero esa noche algo era diferente. Los sonidos habituales del bosque habían cesado por completo. Ni grillos, ni búhos, ni el susurro del viento entre las hojas. Solo un silencio sepulcral que me erizó la piel. Cuando llegué al claro donde siempre me detenía a fumar, encontré algo que me heló la sangre. Huellas enormes en el barro, del tamaño de una mano humana, pero con garras que se hundían profundamente en la tierra húmeda.
Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de un árbol centenario, como si algo hubiera estado danzando o realizando algún ritual macabro. El bosque de eucaliptos se extendía por más de 50 hectáreas, separando la zona industrial del pueblo de San Cristóbal. Durante el día, era un lugar apacible donde las familias llevaban a sus hijos a jugar, pero de noche se transformaba en algo completamente distinto. Los árboles, plantados en los años 60 como cortina de viento, habían crecido hasta formar una catedral natural de troncos blanquecinos que se alzaban hacia el cielo como esqueletos gigantes. El aroma a eucalipto era tan intenso que a veces mareaba, mezclándose con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Yo había crecido en San Cristóbal, un pueblo de apenas 3.000 habitantes donde todos se conocían. Mi abuelo Ramón solía contarme historias sobre este bosque, leyendas que yo siempre consideré cuentos para asustar niños. Hablaba de criaturas que vagaban entre los árboles durante las noches de luna llena, de hombres que se convertían en bestias y de familias enteras que habían desaparecido sin dejar rastro. Ahora, a mis 32 años, esas historias regresaban a mi mente como ecos perturbadores. La temperatura había bajado considerablemente desde que entré al bosque. Mi aliento se condensaba en pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en el aire nocturno. Llevaba mi linterna reglamentaria, pero su luz parecía absorbida por la densidad del follaje, creando sombras danzantes que jugaban con mi percepción. El sendero de tierra apisonada estaba cubierto por una alfombra de hojas secas que crujían bajo mis botas de seguridad, produciendo el único sonido en kilómetros a la redonda. A ambos lados del camino los eucaliptos se alzaban como centinelas silenciosos, sus cortezas desprendiéndose en largas tiras que colgaban como piel muerta. El olor medicinal de las hojas se intensificaba con cada paso, creando una atmósfera casi narcótica. Mi uniforme de guardia, una camisa azul marino y pantalones negros, comenzaba a sentirse insuficiente contra el frío que se filtraba hasta mis huesos. Había algo primitivo en ese lugar, algo que despertaba instintos ancestrales de supervivencia que creía haber perdido en la comodidad de la vida moderna. Fue entonces cuando escuché el primer aullido. No era el ladrido agudo de un perro doméstico, ni el gemido lastimero de un coyote. Era algo más profundo, más gutural, que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. El sonido reverberó entre los troncos, creando un eco que se multiplicaba hasta convertirse en un coro fantasmal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, bombeando adrenalina a través de mis venas. Instintivamente llevé mi mano al radio que colgaba de mi cinturón, pero recordé que estaba fuera del alcance de la torre de comunicaciones. El aullido se repitió, esta vez más cerca, y pude distinguir una nota de hambre, de necesidad primitiva que me hizo temblar. Las huellas que había encontrado cobraron un nuevo significado. No eran de un animal común. Eso era evidente. La forma era demasiado humana, pero el tamaño y las garras sugerían algo mucho más peligroso. Decidí seguir las huellas, movido por una curiosidad morbosa que ahora reconozco como el primer error de muchos que cometería esa noche. Las huellas me llevaron más profundo en el bosque, alejándome del sendero principal hacia una zona que nunca había explorado. Aquí, los eucaliptos crecían más juntos, formando un dosel tan denso que apenas se filtraba la luz de la luna. Mi linterna comenzó a parpadear, la batería agotándose en el momento menos oportuno. Golpeé el aparato contra mi palma, logrando que la luz se estabilizara temporalmente. El suelo se volvía más blando, más húmedo, y mis botas se hundían ligeramente con cada paso. El olor cambió también. Al eucalipto se sumó un aroma almizclado, salvaje, como el de los animales en celo. Las huellas se volvían más erráticas, como si la criatura hubiera comenzado a correr o a luchar contra algo invisible. En algunos lugares, la tierra estaba removida violentamente, con surcos profundos que sugerían garras arrastrándose con desesperación. Ramas quebradas colgaban a la altura de mi cabeza, algunas con lo que parecían ser mechones de pelo oscuro enganchados en la corteza áspera. El silencio se había vuelto opresivo, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Fue cuando llegué a un pequeño claro que vi la cabaña. No debería haber estado allí. Había recorrido estos bosques desde niño y jamás había visto construcción alguna en esta zona. Era una estructura rústica, hecha de troncos sin descortezar y con un techo de láminas oxidadas. No había luz en las ventanas, pero la puerta estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con una brisa que no sentía en mi piel. Las huellas conducían directamente hacia la entrada, donde se perdían en la tierra más dura del umbral. Mi sentido común me gritaba que diera media vuelta, que regresara por donde había venido, pero algo más fuerte me impulsaba hacia adelante. Quizás era la curiosidad profesional del guardia de seguridad, o tal vez una fascinación morbosa por lo desconocido.
Me acerqué lentamente, cada paso calculado para no hacer ruido innecesario. El olor almizclado se intensificó hasta volverse casi nauseabundo. Cuando estuve a pocos metros de la puerta, escuché algo que me paralizó. Una respiración pesada, laboriosa, como la de alguien que acabara de correr una maratón, pero con un ritmo demasiado lento para ser humana. Empujé la puerta con la punta de mi bota, y ésta se abrió con un chirrido que cortó el silencio como una navaja. El interior de la cabaña estaba sumido en una oscuridad absoluta, pero mi linterna reveló una escena que jamás podré borrar de mi memoria. Las paredes estaban cubiertas de arañazos profundos, como si alguien hubiera tratado de escapar usando solo las uñas. En el suelo, esparcidos sin orden, había huesos de diferentes tamaños. Algunos claramente animales, otros tenían una forma demasiado familiar. En el centro de la habitación había una mesa de madera tosca, manchada con algo oscuro que prefería no identificar. Pero lo que realmente me aterró fue lo que encontré en la esquina más alejada. Ropa humana desgarrada, incluyendo una placa de identificación que reconocí inmediatamente. Era de Carlos Mendoza, un compañero guardia que había desaparecido 3 semanas atrás. La empresa había reportado su ausencia como abandono de trabajo, pero ahora la verdad se revelaba en toda su horrible magnitud. La respiración pesada continuaba, pero ahora parecía venir de todas partes a la vez, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Mi mano tembló tanto que casi dejó caer la linterna. El haz de luz bailaba erráticamente por la cabaña, revelando más detalles macabros con cada movimiento. En una esquina había lo que parecía ser un altar improvisado, con velas consumidas hasta convertirse en charcos de cera y símbolos grabados en la madera que no reconocía, pero que me llenaban de una sensación de terror primitivo. La respiración se hizo más intensa y ahora podía escuchar también un sonido de arrastre, como si algo grande se moviera justo fuera de mi campo de visión. Decidí salir de allí inmediatamente, pero cuando me dirigí hacia la puerta, ésta se cerró de golpe con un estruendo que resonó como un disparo. Corrí hacia ella, empujando con todas mis fuerzas, pero no cedía ni un milímetro. Estaba atrapado. Fue entonces cuando escuché la voz, si es que se le podía llamar así. Era un gruñido gutural que formaba palabras, como si alguien tratara de hablar con la garganta llena de grava. Has venido a mí. Las palabras se arrastraban, cargadas de una malicia ancestral que me hizo comprender que estaba ante algo que había perdido su humanidad hace mucho tiempo. La temperatura en la cabaña bajó drásticamente. Mi aliento se volvió visible y pude sentir cómo el frío se filtraba a través de mi ropa hasta calarme los huesos. La linterna comenzó a parpadear más violentamente, y en los momentos de oscuridad podía distinguir 2 puntos de luz amarillenta que me observaban desde la esquina opuesta. Cuando la luz se estabilizaba momentáneamente, no había nada allí, solo sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. El olor almizclado se intensificó hasta volverse asfixiante, mezclándose ahora con un hedor a carne podrida que me revolvió el estómago. Escuché el sonido de garras arrastrándose por el suelo de madera, acercándose lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la criatura podía escucharlo. Traté de controlar mi respiración, de mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La voz volvió a hablar, esta vez más clara. Hueles a miedo. Me gusta. Y entonces, en un momento de claridad de la linterna, lo vi. Era imposible, pero estaba allí, en la esquina más oscura de la cabaña. Lo que vi desafió toda lógica, toda comprensión racional del mundo. Era una figura humanoide, pero distorsionada de maneras que la mente se resistía a procesar. Medía al menos 2 metros de altura, con extremidades desproporcionadamente largas y músculos que se marcaban bajo una piel grisácea cubierta de pelo oscuro y ralo. Su rostro era una pesadilla híbrida entre humano y lobo, con una mandíbula alargada llena de dientes amarillentos y afilados como dagas. Los ojos, esos terribles ojos amarillos, brillaban con una inteligencia malévola que me hizo comprender que esta criatura había sido humana una vez. Sus manos, si se les podía llamar así, terminaban en garras negras de al menos 10 centímetros de largo, las mismas que habían dejado las huellas en el barro. Pero lo más aterrador era que reconocía algunos rasgos faciales. Bajo la transformación monstruosa, podía distinguir los restos de Carlos Mendoza, mi compañero desaparecido. La criatura sonrió, revelando más dientes de los que cualquier boca debería contener, y habló con una voz que era un eco distorsionado de la que una vez conocí. Miguel, viejo, amigo. La criatura se incorporó lentamente y su verdadero tamaño se hizo evidente. Tenía que encorvarse para no tocar el techo de la cabaña.
Cada movimiento producía un sonido de huesos crujiendo y músculos estirándose más allá de los límites humanos. La luna llena me llama, gruñó, y pude ver cómo sus músculos se tensaban, preparándose para saltar. Mi linterna eligió ese momento para morir completamente, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Solo podía guiarme por el sonido de su respiración y el olor nauseabundo que emanaba. Escuché sus garras arañando el suelo mientras se acercaba y supe que tenía segundos antes de que me alcanzara. En un acto desesperado, me lancé hacia donde recordaba que estaba la ventana, estrellándome contra el vidrio con toda la fuerza que pude reunir. El cristal se hizo añicos cortándome brazos y cara, pero logré atravesarlo. Caí pesadamente al exterior, rodando por el suelo húmedo mientras escuchaba un rugido de furia que hizo temblar las hojas de los árboles. La criatura había perdido a su presa, pero sabía que no se daría por vencida fácilmente. Corrí como nunca había corrido en mi vida, abriéndome paso entre los eucaliptos sin importar las ramas que me golpeaban el rostro o las raíces que amenazaban con hacerme tropezar. Detrás de mí podía escuchar el sonido de la criatura destrozando la cabaña en su furia, seguido por el ruido de sus pasos pesados persiguiéndome. No se molestaba en ser sigilosa ahora. Su respiración pesada y sus gruñidos de rabia llenaban el bosque. La luna llena se filtraba entre las copas de los árboles, proporcionando la suficiente luz para que pudiera ver el sendero principal a unos 100 metros de distancia. Si lograba llegar allí, tal vez tendría una oportunidad de escapar. Pero la criatura era más rápida de lo que había anticipado. Podía sentir su presencia acercándose, el calor de su aliento en mi nuca. En un momento de desesperación me desvié del camino directo y me escondí detrás de uno de los eucaliptos más grandes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que me delataría, pero no tenía otra opción. La criatura pasó corriendo junto a mi escondite, sus pasos haciendo temblar el suelo. Esperé lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos antes de atreverme a moverme. El silencio había regresado al bosque, pero ahora era diferente, cargado de una tensión que me mantenía alerta. Me moví lentamente hacia el sendero principal, deteniéndome cada pocos pasos para escuchar cualquier sonido que indicara que la criatura había regresado. Cuando finalmente llegué al camino, corrí sin parar hasta llegar a mi auto en el estacionamiento de la empresa. Mis manos temblaban tanto que me tomó varios intentos insertar la llave en la cerradura. Una vez dentro, cerré todas las puertas y arranqué el motor, alejándome de ese lugar maldito a toda velocidad. No fue hasta que llegué a mi casa, a varios kilómetros de distancia, que me permití respirar con normalidad. Pero incluso entonces, sabía que lo que había vivido me cambiaría para siempre. Las heridas de los cristales rotos sanaron en las siguientes semanas, pero las heridas en mi alma permanecieron abiertas. Renuncié a mi trabajo como guardia de seguridad al día siguiente, alegando problemas de salud. No podía explicar la verdad. Nadie me habría creído. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir sin tener pesadillas en las que veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Cada ruido nocturno me sobresaltaba. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Investigué todo lo que pude sobre desapariciones en la zona y descubrí un patrón perturbador. Durante los últimos 5 años, al menos 12 personas habían desaparecido en las noches de luna llena, todas en un radio de 10 kilómetros del bosque de eucaliptos. Las autoridades las habían catalogado como casos de personas que habían decidido empezar una nueva vida en otro lugar, pero yo sabía la verdad. Traté de contactar a las familias de los desaparecidos, pero mis preguntas solo despertaron sospechas. ¿Cómo podía explicar lo que había visto sin sonar como un loco? Decidí mantener silencio, pero el peso del conocimiento era abrumador. Sabía que la criatura seguía allí, esperando, cazando, y sabía que tarde o temprano alguien más se convertiría en su víctima. La pregunta que me atormentaba era, ¿podría haber hecho algo para evitarlo? Han pasado 3 años desde aquella noche y la pesadilla continúa. Me mudé a la ciudad, conseguí un trabajo de oficina, traté de construir una vida normal, pero cada mes, cuando se acerca la luna llena, siento una inquietud que no puedo explicar. He seguido las noticias locales de San Cristóbal y las desapariciones continúan con la misma regularidad macabra. La última fue hace apenas 2 semanas. Una joven estudiante que acampaba con amigos cerca del bosque. Encontraron su tienda destrozada y rastros de sangre, pero nunca su cuerpo. Las autoridades hablan de ataques de animales salvajes, pero yo sé la verdad. A veces me pregunto si debería regresar, si debería intentar hacer algo para detener a la criatura. Pero entonces recuerdo esos ojos amarillos, esa sonrisa llena de dientes,
y sé que no soy lo suficientemente valiente. La maldición continúa, y yo cargo con el peso de ser el único que conoce su verdadero origen. Cada noche antes de dormir, reviso las cerraduras de mi casa 2 veces, porque aunque me haya alejado de ese bosque maldito, no puedo librarme de la sensación de que algo me observa desde las sombras, esperando el momento perfecto para reclamar lo que considera suyo.